Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, vamos a hablar sobre una literatura maravillosa, los cuentos para niños, los cuentos de hadas, como se llamaban antiguamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo empezó esto? No vamos a partir por Grecia, nosotros siempre partimos por Grecia, pero vamos a fijar el momento en la Edad Media. La Edad Media fue una época terrible en Europa, en Occidente. Las condiciones de la ciudad eran espantosas, la gente vivía muy mal, los únicos que vivían bien eran el clero y los estamentos nobles, la gente de la ciudad, los que vivían en los burgos, los burgueses, los campesinos vivían de una manera terrible. ¿Qué había en esta época? Habían relatos, pero no relatos para niños, eran relatos populares. Porque no existía la concepción de niñez en la Edad Media, la concepción de niñez como la tenemos hoy día, es un desarrollo moderno. Eran personas pequeñas. Entonces existían estos relatos populares que después se fijarían. ¿Cuáles serían los primeros autores que ya empiezan a trabajar una literatura específicamente para niños, cuando ya empieza a asomar este concepto nuevo de niñez y se comprende que la niñez es diferenciada de la edad adulta? El primero es Jean de La Fontaine, autor francés que en el siglo XVI, principio del XVII, recoge fábulas, bueno, volvimos a la época clásica de Grecia, fábulas de Esopo, pero fábulas que no eran creadas para niños, sino que eran creadas para dar enseñanzas de vida. La fábula es un relato en que hablan animales y que traen una moraleja, o sea, una reflexión final. Entre las fábulas que recogió de La Fontaine está La tortuga y la liebre, famosísima, Pedrito y el lobo, va a venir el lobo, va a venir el lobo, La zorra y las uvas, cuando va la zorra a comer uvas y el perro no la deja, la zorra le dice, oye, ¿por qué no dejas comer uvas? Tú no comes y estás cuidando las uvas que son de tu amo. Estas historias tan interesantes de Esopo son las que recicla, diríamos hoy día, Jean de La Fontaine. Luego vendrá un autor extraordinario, ya en el siglo XVII, pleno siglo XVII, que es Charles Perrault, se escribe, francés, que fija algunos textos populares, clásicos, como Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, El gato con botas, Caperucita Roja, que como les digo eran cuentos populares. De ahí que sean tan terribles. Si uno lo piensa bien, por ejemplo, Juan Matagigante, ahorcaba a los gigantes, Barba Azul era un criminal. La Cenicienta original, a la madre de la Cenicienta, a la madrastra, la castigan poniéndole unos zapatos que usaban para torturar a las mujeres acusadas de brujas. Zapatos de fierro que los calentaban hasta estar al rojo y le pusieron estos zapatos y salía corriendo la mujer por la aldea. Una cuestión espantosa. Así se configura ya esta literatura, la existencia de esta literatura, que son los cuentos para niños y que ya tendrán un desarrollo mayor en los años que seguirán. Luego, ya en pleno siglo XVII, hay una autora muy interesante que es Madame Leprise de Beaumont, que escribió un conjunto de relatos que es El almacén de los niños, donde aparece otro cuento clásico que es La Bella y la Bestia. Este libro dotado también de algunas cuestiones inquietantes, como la mujer tan bella se rinde a los encantos de una bestia y que ha tenido larga resonancia hasta el día de hoy. Se hacen películas sobre este cuento tan bello y tan interesante. Nosotros una vez hablamos del romanticismo aquí, hoy día lo recordamos porque con el romanticismo, este movimiento tan interesante literario a fines del siglo XVIII y principios del XIX, se produce la eclosión, es decir,
la explosión de la literatura para niños. ¿Con qué autores? Hans Christian Andersen. Hay estatuas de Hans Christian Andersen en Europa. Tuvo una vida bien terrible. Él era muy pobre y después, bueno, fue reconocido en vida. Entonces él inventaba que también era una familia noble, pero tuvo una vida difícil. También era gay. Entonces imagínense en esa época, sí, hoy día las personas gays son todavía excluidas de la sociedad, imagínense en el siglo XVIII. Pero sin embargo desarrolló una carrera literaria y fue muy reconocido Hans Christian Andersen con sus cuentos preciosos como El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo. La reina de las nieves, que es un texto inquietante porque tiene mucho de conocimientos mágicos del ir y venir hacia el ir y regresar de la muerte. Esa es La reina de las nieves, un cuento muy, muy interesante que también proviene de antiguas leyendas medievales. Hay una autora también, la condesa de Segur, que creo que escribió más 58 textos, 58 libros con cuentos para niños en Francia. Y en esta misma época, un poquito posterior, en el siglo XIX, están los hermanos Andersen, Hans y Christian Andersen. De ellos conocemos los cuentos para niños, pero los hermanos Andersen fueron unos portentos. Eran lingüistas, investigadores, escritores, estudiaban la cultura alemana profundamente. De hecho, hicieron un diccionario de alemán, pero en realidad un diccionario de la cultura alemana, y alcanzaron a llegar a la letra D, y creo que tiene 5 tomos, una cosa así. Unos científicos humanistas realmente notables. ¿Cuáles son los cuentos de los hermanos Grimm? Los famosos cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, algunos de los que ya hemos hablado, porque como eran leyendas, fueron fijados por La Fontaine, después fijados por Perrault, pero también por los hermanos Grimm. Están Rumpelstiltskin, La Bella Durmiente, Blancanieves, La Cenicienta, que la fijaron, como les digo, la reescribieron, la fijaron de nuevo, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, El gato con botas, entre otros textos clásicos de la literatura infantil. ¿Qué es lo interesante? Que de edición en edición tuvieron que ir, la palabra técnica es morigerar, o sea, atenuar, censurar los textos. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel tiene alusiones sexuales muy explícitas. Las brujas, como siempre Occidente ha estado obsesionado con el sexo en nuestra cultura, como tiene un terrible problema con el cuerpo, a las brujas, en realidad, una de las cuestiones fundamentales de la persecución de las brujas fue una cuestión sexual. Entonces, la bruja tenía toda una vida relacionada con esto. Entonces, toda esa parte los hermanos Grimm se los fueron sacando de edición en edición. Hacían la primera edición y no, pero eso es horrible. Entonces esto es un cuento para niños y se lo sacaban. ¿Qué tuvieron que inventar también? El final de la Caperucita. En el cuento original de la Caperucita Roja, la Caperucita es devorada por el lobo, lo cual también es una alusión evidentemente sexual. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos Grimm? Inventaron el leñador. Inventaron el leñador y inventaron que después salvaban a la Caperucita. Entonces así fueron atenuando estos rasgos, como les digo, realmente espantosos de algunas leyendas medievales. Y al final ya los hermanos Grimm, y al final del siglo XIX ya están los textos fijados como los conocemos el día de hoy. Otro de los rasgos censurados es
que a los hermanos Grimm, los hermanos Grimm, en sus primeras ediciones, de Hansel y Gretel, los niños no eran abandonados por su madrastra, eran abandonados por su madre. Y era algo que ocurría en la Edad Media. No sé, claro, estos textos son del siglo XVIII, XIX, pero las leyendas, como les decían, venían de la Edad Media. Y en la Edad Media la gente, cuando era muy pobre, acostumbraba a abandonar a sus hijos. No sé si leyeron El perfume de Susskind. En El perfume el niño nace en una feria y la madre lo deja ir, se cría solo. Entonces ese abandono también en el siglo XIX, que ya la sociedad estaba más desarrollada, también es limpiado de esa cleaning, como dicen, limpieza de los cuentos. En todo caso son cuentos maravillosos. La Bella Durmiente, por ejemplo. Cuentos preciosos, los que hicieron estos investigadores y escritores. Luego, siguiendo el desarrollo de la literatura infantil y juvenil en el tiempo, vendrán a finales del siglo XIX autores extraordinarios, como Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Los viajes de Gulliver. Aquí también pasa algo como lo que pasó con los hermanos Grimm. Los viajes de Gulliver son en extremo críticos de la sociedad occidental. Piensen ustedes en el emperador de Lilliput, el país de los enanitos. Decía que era gran soberano del universo, así se le llamaba. Llegó el gran soberano del universo, el gran emperador, el poderoso señor. Enano. Pero si nosotros no llamamos esto, porque para esto sirve la literatura, para ponerla en conexión con la realidad. Ese es el punto. Lo llamo hoy día. A mí, yo siempre cuando leo los diarios y leo de China, el gigante asiático. Gigante. Nosotros. Gigante. ¿Han visto el porte de las estrellas? El porte del sol. El porte de la Tierra, o sea, ya en relación a la Tierra misma, ¿qué tiene que... ¿Cómo hacer gigante China? O sea, siempre los humanos así dedicados a ennoblecer y agrandar nuestras cosas. No hay nada mejor que la humildad. Bueno, está el viaje al país de los enanitos, Lilliput, y el viaje al país de los gigantes, que son los que nosotros conocemos y son los que se hacen en las películas. Pero hay más viajes de Gulliver. Y el último de los viajes de Gulliver, como les decía, es terrible. Pero es terrible de verdad. Realmente Swift está, yo creo que un poco loco, porque el último de los viajes, el capitán Lemuel Gulliver, así se llama Gulliver, llega al país de los Yahoos. ¿Y qué era ese país? Era un país el país de los Honiums. ¿Y quién eran los Honiums? Eran unos caballos nobles, educados, decentes, sin malos sentimientos. En la sociedad de estos caballos no existía un nombre para la palabra mentira. No conocían lo que significaba mentir estos caballos. Y había unas bestias en el país de los caballos. ¿Quién eran los bestias? Los Yahoos. ¿Y quién eran los Yahoos? Los humanos. Terrible. Pero terrible de verdad, o sea, porque al final, como Gulliver era un Yahoo un poquito más evolucionado, pero era igual estas bestias inmundas que andaban por los campos y que eran ladrones y sucios, etc. Estos nobles caballos los usaban para que tiraran sus carros y los andaban trayendo a latigazos. Bueno, cuando se va a Gulliver se hace una vela con unos guantes y una vela con piel de Yahoo recién nacido. Como les digo, está realmente un poco loco Swift. Es una diatriba, es decir, un alegato contra la sociedad occidental, los viajes de Gulliver. Pero, sin embargo, hasta el día de hoy tienen larga resonancia. Se hacen las películas y las historias, los dibujitos animados de este viaje maravilloso al capitán Gulliver. Otro autor, como acaba de mencionar, Robinson Crusoe, que también es bien interesante. Llega el barco naufraga frente a la isla
que sabemos que es la isla chilena, Juan Fernández, naufraga el barco, llega nadando Robinson a la costa, el barco queda encallado en una arena y empieza a recoger, a nadar, iba nadando y recogía todo lo que necesitaba en el barco, todo lo que podía necesitar del barco. Recoge unos granitos de trigo y unos pocos granitos de arroz. Bueno, cuento corto. ¿Por qué es loco esto? Porque Robinson, en vez de dedicarse a vivir en esa isla, reproduce su vida occidental. La reproduce completamente. Al final, cuando llegan otros barcos, no que lo van a rescatar, sino que eran unos piratas, bueno, etcétera, llegan y decían que vivía en un castillo este náufrago. Tenía lechería, había unas cabras, la había domesticado, había hecho una cerca, hacía queso, había recogido tabaco del barco, plantaba tabaco, tenía unas uvas. Había reproducido una vida occidental, un hombre absolutamente solo en una isla, lo cual ciertamente es bien extraño. Y también hay una crítica a los afanes humanos en este texto tan interesante. Un día Robinson, cuando lleva poco tiempo, decide construir una canoa para irse a la isla. Dice, no, aquí hay que arrancar. Corta un árbol, el más grande que pilla, y se pasó 3 o 4 años, porque había sacado una hachuela, una hachita cortita del barco, y con su hachuela fabricó su canoa, la terminó, hizo unos remos, dijo, estamos listos. ¿Cuál es el problema? Estaba a 400 metros de la playa, no se la podía. No se la podía, no la pudo arrastrar al mar. Él vivía solo en la isla, a 500 metros de la playa. Y más aún en una hondonada. Por eso hay que pensar, cuando uno trabaja tanto y esas cosas, ¿de qué tanto sirve? Buena metáfora de la vida, esa de este cuento, de esta novela tan interesante, Robinson Crusoe. En la misma época, un poco posterior a estos autores que acabamos de mencionar, estos textos, aparecen otros que continúan esta senda de la literatura infantil y juvenil, autores de textos realmente preciosos, como Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. ¿Lo conocen? El Príncipe Feliz que era una estatua, que le pide una golondrina antes de viajar, que la estatua era una estatua hecha de oro, de piedras preciosas, y él estaba en la altura y veía a la gente pobre en la ciudad y le pedía a la golondrina que le llevase, que le sacase láminas de oro y se la diese a la gente más pobre en la ciudad. Y al final la golondrina se enamora de la estatua. Un cuento precioso. Bueno, también la otra vez hablaba en este mismo programa de El gigante egoísta, un cuento que no puedo leer sin llorar, y de verdad. Contemporáneo de Wilde, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Otro texto interesantísimo para niños, pero también con una doble o triple lectura. Este viaje increíble de la niña Alicia por el país, por este país impresionante, donde está el gato de Cheshire, este gato del que queda solo dibujada la sonrisa, o el sombrerero loco. Eso me caen bien, esos locos que invitan a la Alicia a tomar once, y eran un par de chiflados. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas es un texto que es citado por filósofos contemporáneos, porque en realidad de hecho, algunos dicen que está escrito en claves matemáticas. Lewis Carroll era profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y un físico, un tipo notable. Después escribió otro que es Alicia a través del espejo. También, a finales del siglo XIX, aparecen los relatos de aventuras. Esta historia de los piratas. Emilio Salgari, con sus historias también que transcurrían en la India. No sé si la gente joven habrá oído hablar de Salgari, pero Sandokan y todas estas historias fabulosas.
obras de Salgari, y junto a ello, como les digo, las historias de Jack London, las novelas de aventuras que son muy propios del relato de los relatos para niños. Piensen ustedes Shrek. Shrek es una historia de aventuras, es un cuento de hadas, hay princesas, hay personajes fabulosos, pero en la primera de Shrek, cuando salen Shrek y el burro, burro le dice a Shrek, ya hablarán de nuestras aventuras, algo así, o empezaron nuestras aventuras, burro y Shrek. Eso viene ahí, de los relatos de aventura, de los héroes que salen al mundo a cumplir alguna misión. Eso, esto está fijado por Jack London y los autores de esta historia, que también hicieron algo que está en discusión, que es bien discutible, que morigeraron las características espantosas de los piratas y hicieron estas historias de piratas, así como esas películas que hacen hoy de los piratas, que eran re entretenidos y re chistosos. No, mentira, los piratas eran terribles. Eran famosos por su violencia, su crueldad. El capitán Sharkey, por ejemplo, porque no solamente atacaban los barcos, atacaban también las ciudades. Aquí hay un dicho, llegó Sharkey a Penco, o llegó Sharkey a Coquimbo. En realidad llegó Sharkey, que llegaban estos piratas a las ciudades, invadían las ciudades, crímenes, robos, violaciones. Ya. Bueno, por aquí en esta historia aparecen ya los piratas, así como estos personajes medio nobles y muy entretenidos. Y también, a finales del siglo XIX, está un autor que yo creo que también hemos hablado de él, que es Jules Verne, Julio Verne, autor de una literatura extraordinaria, uno de los creadores de la ciencia ficción, de los inventores de la ciencia ficción, pero también de relatos de aventura, La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿cómo se llama? Bueno, ¿para qué hablar de La Tierra a la Luna? O del Capitán Nemo en el submarino, no existían submarinos, y ya está hablando de inventos que ocurrirían mucho después. Empieza el siglo XX. ¿Y con qué empieza el siglo XX? Con un texto que yo creo que ustedes conocen, que se puede visitar, como diría Borges, leer constantemente. El Principito, del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Esta historia preciosa, llena de significado. A mí me gusta cuando el zorro, cuando el Principito se encuentra con el zorro le dice, avísame cuando vas a venir, pues si me dices que vendrás a las 4, prepararé mi corazón desde las 3. Precioso el texto de Exupéry, miles y miles de ediciones hasta el día de hoy. Aquí como que se empieza a desarmar un poco el asunto. ¿Por qué? Porque aparecen otras literaturas para niños. ¿Que cuáles son? Las novelas gráficas, las revistas para niños. Yo cuando era chico vendía en Disneylandia. Yo era feliz los jueves porque uno iba al kiosco diario y compraba Disneylandia, de Disney. ¿Quién salía en Disneylandia? Tío Rico, el Pato Donald, Tribilín, Ratón Mickey. Esos eran los personajes y las aventuras. Tío Rico era extraordinario, era el tío del Pato Donald, que era extraordinariamente millonario, vivía en una caja fuerte. La casa de Tío Rico, de lejos el dibujito, era una caja fuerte, era una caja fuerte que ocupaba una manzana completa. Y adentro estaba Tío Rico, y Tío Rico tenía que era su depósito de dinero, su casa era su depósito. Y esta caja fuerte estaba llena, que se arriba, y tenía un trampolín, y Tío Rico se tiraba de piquero a su plata. Bueno, también hay crítica, hay un libro famoso del crítico literario chileno Ariel Dorfman, y también escritor. Ariel tiene un texto que se llama Para leer al Pato Donald, en que muestra también que hay unas ciertas intenciones políticas imperialistas de Estados Unidos, pero en realidad yo me quedo con el Tío Rico bañándose en
en el depósito, y el Pato Donald, que era una especie de condorito, porque el Pato Donald no trabajaba, era medio flojo, siempre cometía errores, y junto a ella había una serie de revistas del mismo tipo. ¿Qué pasó acá? Como digo yo siempre, ¿qué pasaba en Latinoamérica? Bueno, en Chile hay un desarrollo en el siglo XX muy interesante. Hernán Díaz del Solar con las historias de la Sirenita, Marcela Paz y Papelucho. Papelucho es extraordinario. ¿Cuál es el encanto de Papelucho? Que narra un niño de 10, 11 años. Papelucho nunca sabe lo que pasa en el mundo. Percibe que en su casa sus papás pelean a veces por cosas, pero él no tiene idea de lo que pasa, tiene su propia visión del mundo, y esa es la visión que se transmite en este texto, en estos textos extraordinarios y tan interesantes, divertidos, livianos, pero también con implicancia entre el choque del mundo de los adultos y el mundo de Papelucho, un mundo que Papelucho realmente no entiende. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX y también ahora en el siglo XXI ha continuado el desarrollo de esta literatura. Pensemos sagas de mucho éxito, las Crónicas de Narnia, pero esas son del 1960, 70, El Señor de los Anillos de Tolkien. Bueno, ¿y para qué hablar de Harry Potter? Los libros que más se venden en el mundo son las historias de Harry Potter. La autora J.K. Rowling está entre las mujeres más ricas del mundo. Pero si les digo 180 millones de ejemplares, creo que es poco, es una cantidad impresionante. Se hacen películas, etc. ¿Y qué dice la crítica literaria? Porque yo soy crítico literario y tengo que hablar de eso. ¿Cuál es un problema? El problema es que hoy día se ha desarrollado una literatura infantil y juvenil, pero creada específicamente para los colegios. ¿Y eso qué significa? Que es una literatura que transmite valores. No hay que fijarse en eso, porque la literatura siempre transmite valores. Todos los textos que les he comentado hemos visto cómo transmiten muchos valores. Pero ¿cuál es el problema? Que esta literatura ha sido, tal como la de los hermanos Grimm, censuradas. Son puras historias bonitas, puras cosas bonitas. Le sacan la contradicción a la literatura. Le sacan la polisemia a la literatura. ¿Qué es la polisemia? Como dice Jimena Troncoso, esta crítica chilena de la que le estoy hablando, la literatura se abre a los sentidos, busca la diversidad de sentidos. Un texto en latín significa textus, tejido. Muchos tejidos, muchas cosas que se cruzan. Eso es la literatura. También el trabajo con el lenguaje, por ejemplo, ustedes piensen las Crónicas de Narnia, el trabajo con el lenguaje que tiene Lewis es maravilloso. Es extraordinariamente bien escrita. O Tolkien, ¿para qué vamos a hablar de Tolkien? El Señor de los Anillos, ¿para qué vamos a hablar de Oscar Wilde? Ahora esta literatura como que se escribe a propósito, como que no tienen mucho cuidado con la construcción lingüística. El humor también. El humor es muy importante. Eso tiene la literatura en los colegios, tiene mucho humor. Mi hijo la otra vez leía Sapo y Cepo y es chistoso. Y fundamental, compromiso ético y estético. Fundamentalmente estético. Es decir, nunca olvidarse de la belleza. La belleza de los cuentos de Wilde. La belleza del príncipe feliz. Uno se imagina esa estatua, se imagina esa mariposa, ese pajarito enamorada de la golondrina de esta estatua. Es decir, esa cuestión estética, esas imágenes maravillosas, también tienen que formar parte de los textos. Esa es la literatura. Y esa es la literatura de la que queríamos hablar hoy día. ¿Qué leer? Bueno, hemos estado hablando todo el programa de los libros que puedan leer. Se encuentran los relatos de Oscar Wilde, las Crónicas de Narnia, Papelucho, los poemas para niños de Gabriela Mistral. Tiene una caperucita roja. Por ahí ya se pueden acercar a esta literatura maravillosa y que legiones de lectores, como diría Borges, visitan constantemente. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.